So please get out your Bibles and turn to Acts 15. Entonces, por favor, saca tu Biblia y vamos a Hechos 15. Would you join me in prayer? Y acompáñame en oración. God, thank you for your presence here today. Dios, gracias por tu presencia aquí hoy. As we open your word, we ask that your Holy Spirit prepare our hearts to receive your revealed truth from your word. Conforme abrimos tu palabra, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, las verdades de tu palabra. And God, we pray that we will never be the same En Dios oramos que nunca seremos los mismos after being in your presence después de estar en tu presencia and having your word revealed to us. y habiendo tenido tu palabra revelada a nosotros. In your precious Son's name we pray. En el nombre precioso de tu Hijo Amen. oramos. Amén. The book of Acts is the history of the birth and growth of the church through the work of the Holy Spirit. El libro de los Hechos es un libro que habla acerca de los hechos de los primeros creyentes a través de la obra del Espíritu Santo. Acts 1:8 is a simple outline of the book of Acts. Hechos 1:8 es algo importante en el libro de los Hechos. The disciples were witnesses first in Jerusalem, Los discípulos fueron primero testigos en Jerusalén, then in Judea and Samaria, después en Judea y en Samaria, and then the other parts of the world. y después en otras partes del mundo. Paul and Barnabas, for instance, had gone to Cyprus and to present-day Turkey. Y Paul and Barnabas had gone into Cyprus and to present-day Turkey. Y entonces Pablo y Bernabé habían estado compartiendo en Turquía. The gospel has been presented and shared to the Jews first, El evangelio había sido compartido primero a los judíos and then to the Gentiles. y enseguida a los gentiles. In chapter 15, En el capítulo 15 we see a conflict had arisen between two groups of people, vemos un conflicto que se había levantado entre dos grupos de personas, the Jews and the Gentiles. los judíos y los gentiles. Given our sin nature, that we inherited from Adam, Debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, we should not be surprised no deberíamos sorprendernos that a conflict occurred in the church. que un conflicto ocurra en la iglesia. We still today wrestle with conflicts with our sin nature. Aún hoy tenemos conflictos por nuestra naturaleza pecaminosa. Despite of all I know about what God wants me to be, I still wrestle. A pesar de todo lo que sé que Dios quiere que yo sea, aún lucho. I love my wife more than any other person in this world. Amo a mi esposa más que a ninguna otra persona en este mundo. But despite our love Pero a pesar de nuestro amor and our commitment to each other, y nuestro compromiso uno con el otro, conflicts arise in our marriage. los conflictos emergen en el matrimonio. And I know that these conflicts arise because the love of myself Y sé que estos conflictos surgen debido al amor propio. is greater than the love for my wife. Y que ese amor propio es más grande que mi amor por mi esposa. In chapter 15, the conflict begins between the Jews of the Pharisee sects Entonces en el capítulo 15 el conflicto inicia en el grupo de los judíos, los fariseos, and the Gentiles in Christ's church. y los gentiles de la iglesia de Cristo. The church is his bride. La iglesia es su esposa. And then chapter 15 also ends with the conflict Y entonces el capítulo 15 también termina con un conflicto between Paul and Barnabas, entre Pablo y Bernabé, who were fellow believers, que eran seguidores fieles, which I believe y'all will cover next week. que es lo que cubrimos también la semana pasada. Now, in Acts 15, we can learn
En Hechos, about how we should deal with conflicts in the church and with fellow believers. y en Hechos 15 podemos aprender de cómo podemos cubrir o enfrentar los conflictos dentro de la iglesia, los creyentes. The conflict arose because certain Jewish believers were teaching that Gentiles must be circumcised. El conflicto surgió debido a que un grupo de judíos creyentes pedía o creía que los creyentes debían de ser circuncidados, According to the customs of Moses, in order to be saved. de acuerdo a las costumbres de Moisés, para que pudieran ser salvos. Paul and Barnabas were united in their belief that circumcision was not necessary for Gentile believers in order to be saved. Y Pablo y Bernabé estaban en el acuerdo de que la circuncisión no era necesaria para los creyentes gentiles para que pudieran ser salvos. To settle this conflict, Paul and Barnabas and some of the Jewish believers of the Pharisee sects went to Jerusalem. Y entonces en este conflicto un grupo de los fariseos y Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. In chapter 15, verse 6, the apostles and the elders came together on this matter. Y entonces en el capítulo 15, versículo 6, todos los ancianos de la iglesia y líderes se congregaron para ver esta situación. Just let's stop and look at who these apostles and elders were. Vamos a detenernos un poco y ver quiénes eran estos ancianos. According to church tradition and history, most of the 12 apostles had departed De acuerdo a la tradición que existía, muchos de los apóstoles habían partido from Jerusalem to carry the gospel to the different parts of the world. de Jerusalén a ir y cumplir también el evangelio en diferentes partes del mundo. Peter had traveled around the region of Jerusalem, Pedro había viajado alrededor de la región de Jerusalén, but yet not had gone far away from Jerusalem. pero no se había ido aún muy lejos de Jerusalén. He and perhaps the apostle John were still there at the church in Jerusalem. El apóstol Pedro y Juan quizás seguían todavía en Jerusalén. They remained in Jerusalem to provide guidance and spiritual instruction for the church. Para estar con los hermanos de Jerusalén y proveerles de guía espiritual como iglesia. Remember what Jesus had said to Peter. Recuerda lo que Jesús le había dicho a Pedro: Tend my sheep, shepherd my flock. pastorea mis ovejas. Jesus had also said to John when he was on the cross, this is your mother, take care of her. También Jesús le dijo a Juan, cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a María: aquí está tu madre, cuídala. But the balance of the apostles probably had already left Jerusalem. Pero el balance de los apóstoles habían probablemente, o varios de ellos, salido de Jerusalén. Now James, the half brother of Jesus, Ahora Santiago, el medio hermano de Jesús, had become a functional leader in the church in Jerusalem. se había convertido en un importante líder en la iglesia de Jerusalén. Scripture regards him as an apostle in the broader sense of the definition of apostle. Y la escritura lo define de alguna manera como apóstol, de acuerdo a algunas cuestiones del apostolado. It appears that James had taken on the role of providing leadership on practical matters in the church in Jerusalem. Y aparentemente Santiago había tomado el rol de poder desarrollar liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén. We know from church history that James had a nickname. Sabemos por la historia de la iglesia que Santiago tenía un sobrenombre, His nickname was Old Camel Knees. y su sobrenombre era el rodillas de camello. How did he get this name? ¿Cómo consiguió ese nombre? They said because he spent so much time in prayer on his knees that they looked like the knees of a camel. Era porque se decía que él pasaba tanto tiempo orando y de rodillas, que sus rodillas ya parecían rodillas de camello. Have you ever seen the knees of a camel? ¿Alguna vez has visto las rodillas de un camello? They're not too pretty. No están bonitas. Okay, in the first chapter of James, the book of James, En el primer capítulo del libro de Santiago, the book that he wrote,
el libro que él escribió, he instructed us that if we needed to try to understand the trials we're going through, él dice que acerca de los problemas que los que vamos a atravesar, we needed to pray for wisdom. para poderlos entender y atravesarlos debemos orar por sabiduría. And God, who is generous, Y Dios, que es generoso, will give us the wisdom we need to understand the trials and the conflicts that we're going through. nos dará la sabiduría que necesitamos para entender los conflictos y los problemas por los cuales atravesamos. Now you can be assured with that nickname Puedes estar seguro con ese sobrenombre that James had spent time in prayer, que Santiago gastaba tiempo en oración, seeking God's wisdom buscando la sabiduría de Dios on how to deal with this conflict. para poder tratar con sus conflictos. And you can be certain that God is generous and hears our prayers and answered the prayers of James. Y puedes estar seguro que Dios, que es generoso, respondió las oraciones de Santiago. A lesson here. La lección aquí: Prayer is the first step in dealing with conflict. la oración es el primer paso para tratar el conflicto. We need to seek God's wisdom to see the conflicts and trials from God's perspective. Debemos de buscar la presencia del Señor para poder ver los problemas, los conflictos desde la perspectiva de Dios. The apostles and the elders met together to look at this conflict. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para ver y solucionar este conflicto. Per verse 16, verse 6 of chapter 15, there was much debate. Y entonces en el versículo 6 del capítulo 15 vemos que hay mucho debate, That means they talked about the issue quite a bit. que ellos hablaron mucho de este asunto. Many times when we have conflicts, Muchas veces cuando tenemos conflictos, we don't want to get together with that person or the people that we're in conflict with. muchas veces no queremos estar con la persona con la que estamos teniendo el conflicto. Our mind is made up. Y lo tratamos de hacer de nuestra manera. We're not willing to take the time No estamos dispuestos a tomar el tiempo to stop and listen para detenernos y escuchar to what our brother's position is acerca de la posición de nuestro hermano or his point of view on the conflict. o su punto de vista sobre el conflicto. We husbands are very bad about this. Los esposos somos muy malos en eso. We don't want to sit down and discuss the conflicts No nos queremos sentar y discutir los conflictos or listen to our wives or our children. o escuchar a nuestras esposas, a nuestros hijos. We don't think there's any need to discuss the conflict. Pensamos que no hay ninguna necesidad de discutir un conflicto. I'm the head of this house. Decimos, soy la cabeza de esta casa, This is what I've decided, es lo que he decidido and this is what we're going to do. y esto es lo que vamos a hacer. That's not the way you handle a conflict. Esta no es la manera en la que debes de manejar un conflicto. Think about the need of your wife and your child to kind of get it off their chest, to explain what their problem is. Trata de pensar en el esfuerzo que hace tu esposa con tus hijos, con tu hijo, para tratarles de explicar acerca de algún conflicto. So the apostles and elders in Jerusalem allowed there to be a debate, allowed there to be time. Entonces los apóstoles y los ancianos estuvieron dispuestos a tener ese conflicto, ese debate sobre ese conflicto, To listen to each other. para escucharse unos a otros. And then so after much debate, Entonces, después de mucho debate, Peter stood up Pedro se levantó and recounted what he had witnessed, y nos damos cuenta de lo que él había testificado, how the Holy Spirit was poured out on Cornelius, como el Espíritu Santo había estado en la casa de Cornelio, an uncircumcised Gentile. y entonces en un gentil no circunciso. Another point for us is that when God has spoken, there's not much more room for debate. También otra cosa muy importante es que cuando Dios habla, entonces no hay demasiado espacio para el debate. God had settled the matter much earlier.
Dios había establecido esto mucho antes. In fact, we know that he settled the matter back in Genesis chapter 12, verses 1 through 3, De hecho, vemos que establece eso también en Génesis 12, versículo 3, when he told Abraham that all the families of the world would be blessed. cuando le dice que todas las familias de la tierra serían benditas por medio de él. Clearly, salvation is by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. Claramente la salvación es solamente por la fe en Cristo, solamente por la fe en Él. After much debate and after hearing the testimony of Peter, Después de mucho debate y escuchar el testimonio de Pedro, James brought this debate to a conclusion Santiago lleva este debate a conclusión by citing the Old Testament scripture, al citar un versículo del Antiguo Testamento proving that God had always planned to bring the Gentiles into his kingdom. probando que Dios siempre había planeado traer a los gentiles a su reino. He quoted from Amos, the 9th chapter, verses 11 and 12. Él lo cita de Amós, el capítulo 9. Scriptures are God's holy word. La escritura es la palabra de Dios. We need to seek to settle our conflicts by the study of the word and understanding what the word has said about this issue. Necesitamos resolver nuestros conflictos a partir de ver lo que la palabra dice en relación a algún asunto. James did, however, Santiago, sin embargo, add a few practical principles tenía algunos principios prácticos to make the relationship between the Jews and the Gentiles in the church easier to maintain. para hacer que estos asuntos entre los gentiles y los judíos fueran fáciles de mantenerse And to prevent any stumbling blocks for the Jews in the church. y para prevenir de algunos tropiezos o estorbos que pudieran venir a la iglesia primitiva. Even though they were no longer under the civil and ceremonial laws of the Moses, Y ya no estaban más sobre o bajo las ceremonias mosaicas, as a means to be right with God, como un significado, una forma de estar en justicia delante de Dios. for the sake of unity, Y por el bien de la unidad, the Gentile believers should voluntarily surrender to the dietary sensitivities of the Jews. y de esa manera tenían entonces el pueblo judío, el pueblo gentil, ser sensible a las cuestiones también importantes del pueblo judío. The worship of idols was very common practice among the pagan Gentiles, La adoración a los ídolos era una práctica muy común entre los gentiles, because at that time, really only the Jews believed in the one true creator God. porque en ese tiempo los judíos creían solamente en un único creador. In addition to offering sacrifices to idols, En adición, también lo relacionado a sacrificio de los ídolos, lo sacrificado a los ídolos, sexual acts and prostitution was part of idol worship. también las prácticas sexuales y la prostitución era parte de esa adoración a los ídolos. Now, we know that the Jewish people struggled with idolatry. Y sabemos entonces que el pueblo judío también tenía problemas con la idolatría. Idolatry was adultery in God's eyes when the Israelites worshiped other gods. Entonces la idolatría era como un tipo de adulterio ante los ojos de Dios cuando el pueblo de Israel lo hacía. One can see the wisdom of James asking the Gentiles to bear the essential burden Vemos entonces aquí la sabiduría de Santiago al tratar acerca de estos asuntos, of refraining themselves from activities which would offend the Jew. al pedirles que se refrenaran de estas actividades que no eran buenas para los judíos. We're called to do the same. Y tenemos un llamado similar. For example, Por ejemplo, if we have a Christian brother
Si tenemos un hermano cristiano who struggles with alcoholism, que está batallando con el alcohol, we should be willing to bear the burden debemos de estar, podemos estar dispuestos a ver esta complicación of drinking in front of him de beber enfrente de él or offering him a drink. o ofrecerle incluso una bebida. I'm free to drink Soy libre de beber because I'm under the law of grace, porque estoy bajo la ley de la gracia, but I should be sensitive to my other brothers and sisters who suffer in a sin that I am free of. pero debo de ser sensible a mis hermanos que quizás sufren de alguna situación así y cuidarlos de esa manera. Now, with that background, Ahora, con ese contexto, let's turn to Acts 22 and read Acts 15, 22 and 23. Would you read? Let's read that. ok, entonces vamos a leer Hechos con ese contexto, capítulo 15, versículos 22 al 35. Yeah. No, just read 22 to 23. Ok, vamos a leer versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. That's 22, 23. 23. Okay. Notice in the scripture, Nota en la escritura it says that not only the apostles and the elders que no solamente, chose to send men to Antioch, los apóstoles y los ancianos habían sido enviados, but the whole church pero toda la iglesia supported the decision. soportando o apoyando la decisión. Unity in the church is critical to the health of the church. La unidad de la iglesia es crítica para la salud de la iglesia. And it's important to be a light to the unbelieving people in our community. Y es importante estar alineados de esa manera, en unidad, con la gente que no es creyente en la comunidad. Notice they decided it was best not just to send Paul and Barnabas back to Antioch with a letter, Veamos que la decisión no fue solamente enviar a Pablo y Bernabé con esta carta, but also to send some men from Jerusalem pero también enviar a algunos hombres de Jerusalén who were neutral que estaban neutrales in this conflict en este conflicto, to also go explain what was decided in Jerusalem by the elders and the apostles and the church at large. para que también ellos pudieran explicar qué es lo que se había decidido por los ancianos, los apóstoles y los líderes de la iglesia. So now let's read what they said in the letter. Let's look at Acts 15, 24 through 29. Entonces vamos a ver qué es lo que decía esta carta. Vamos a leer de los versículos 24 al 29. Dice así: tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. The church in Jerusalem upheld the doctrine of grace alone. La iglesia de Jerusalén estaba de acuerdo con la doctrina de solo gracia, while addressing some of the biblical concerns presented by the believing Jew Pharisees. y entonces al tener presente lo que algunos creyentes judíos habían expuesto, Theological truth had won the day, la teología o la verdad teológica había ganado ese día, but pero not at the expense of love.
pero no a costa o a precio del amor. Indeed, grace leaves the believer free Entonces la gracia hace al creyente libre to set aside personal freedoms para hacer un lado también libertades personales for the sake of unity and love in the church. para el bien de la unidad y el amor en la iglesia. I'd like you to turn to John 13, verses, keep your finger, we're going to come back and read Acts 15 more, but look at John 13, 34 through 35. Vamos a Juan 13, versículos 34 al 35, vamos a regresar después también a Hechos capítulo 15, pero vamos ahora a Juan 13, 34 y 35. Okay? Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Led by the Holy Spirit, the church leaders felt compelled to instruct the Gentile believers to give up some personal freedoms or essential benefits for the good of the church. Entonces, dirigidos por el Espíritu Santo, los líderes en Jerusalén fueron llevados a instruirles acerca de este tema de la gracia de Dios y de lo que tenían que abstenerse. Nevertheless, the provisions were not essential for salvation, Entonces, ver que la provisión era, en este caso era central para la salvación, but for the unity and love, and encouraged them by saying, this would do well with you. y también para proveer de la unidad que les iba a ayudar. The salvation that you and I enjoy La salvación que tú y yo gozamos is based upon God's mercy and grace. está basada en la gracia y el amor de Dios. He extends his mercy and grace to us because he loves us. Él extiende su gracia a nosotros porque Él nos ama. We extend mercy and grace to others Nosotros extendemos misericordia y gracia a otros because of our love for them. por el amor que tenemos hacia el Señor, hacia ellos. So, let's look at Acts 15, 30 through 35. Vamos a leer Hechos 15 del 30 al 35. Hechos 15 del 30 al 35. Dice así: los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. After reading the letter to the church in Antioch, Después de leer la carta a los creyentes en Antioquía, the believers rejoiced. los creyentes se regocijaron, They were encouraged. estaban animados They were strengthened by Judas and Silas in their message. del mensaje que habían recibido de los judíos. Judas returned to Jerusalem, Entonces los judíos regresaron a Jerusalén, but Silas, Paul, and Barnabas stayed in Antioch to teach and preach. pero Pablo, Bernabé y Silas se quedaron a predicar ahí. The conflict within the church was settled, and the brethren were at peace. El conflicto que se había dado se resolvió y los creyentes estaban en paz. In Acts 15:5, En Hechos 15:5, Luke writes that the Jewish Pharisees had believed, Lucas escribe que los judíos, fariseos, ellos habían creído, so they must have understood at one time entonces habían entendido en algún momento and accepted the doctrine of grace. y aceptado la doctrina de la gracia. However, with time, they wanted to add something to the doctrine of grace. Sin embargo, con el tiempo ellos quisieron añadir algo a la doctrina de la gracia. They wanted to add the addition to grace, the idea of circumcision.
Ellos querían añadir a esta cuestión de la gracia la idea de la circuncisión. We know from church history Sabemos por la historia de la iglesia that Martin Luther had tried to lead the church away from the works and indulgences that had corrupted the doctrine of grace in the Middle Age. Sabemos que Martín Lutero había tratado de sacar a la iglesia de este tipo de doctrinas que habían adulterado a la iglesia. Today we still wrestle with that problem. Pero hoy en día aún peleamos con ese problema. We like to sometimes add additional requirements on someone in order for them to truly be saved. Algunas veces nos gusta tratar de añadir algunos otros requisitos a las personas para que ellos puedan ser salvos. We do it with good intentions, Lo hacemos con buenas intenciones, but we're adding to the doctrine of grace pero le estamos añadiendo a la doctrina de la gracia, because we think we know better. porque pensamos que sabemos mejor cómo hacer las cosas. In order for you to be a Christian, you have to memorize one verse a week of the Bible. De tal manera que seas un cristiano, necesitas memorizar un versículo a la semana, por ejemplo. You see how easy it is for us to put requirements on people that God did not. ¿Te das cuenta cómo es tan fácil poner requisitos en las personas que Dios no ha puesto? What we want people to do is to love God's word enough to want to memorize it. Cuando queremos que una persona ame a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios es más que suficiente para darnos el amor para memorizarla. It's not because they should want to love to do it, not because we're telling them they have to do it. Es porque ellos anhelan hacerlo y no porque nosotros les digamos que tienen que hacerlo. I love it in the morning when my wife brings me my cup of coffee. Amo cuando en la mañana mi esposa me trae mi cafecito. She does it because she loves me. Ella lo hace porque me ama. We would not have a very good marriage if I told her in the morning when I get up, I want her to bring me a cup of coffee. No tendremos un buen matrimonio si yo le dijera en la mañana, quiero que me traigas mi taza de café. We should be motivated by our love for other people and our love for God Tenemos que estar motivados por el amor para otras personas y el amor a Dios, to lovingly work with people who may differ from us, para amar de manera adecuada a las personas que están con nosotros, but we should not put any requirements on them pero no debemos de ponerles ningún requisito a ellos that God did not put on them. que Dios no les haya puesto. The purpose of the law was to teach us what sin is and to convict us of our need of a Savior. El propósito de la ley es enseñarnos qué es el pecado y convencernos también de nuestra necesidad de un Salvador. Once the individual repents, Una vez que el individuo se arrepiente, places his faith in Jesus, pone su fe en Cristo, the law has served its purpose. la ley entonces ha cumplido su propósito. The Holy Spirit then begins the process of transforming us. Y entonces el Espíritu Santo inicia un proceso de transformarnos. Grace thrives in love. La gracia se transforma en amor o guía hacia el amor. People who seek grace as a license to sin merely reveal their lack of understanding of love for God. Las personas que pecan a pesar de la gracia, lo que demuestran es un poco entendimiento de la gracia de Dios. It reveals their deep love of sin. Revela su profundo amor por el pecado. Grace results in the emphasis on Jesus Christ La and gracia- His work and what He did on the cross for us. La gracia termina o resulta en la gracia del Señor Jesucristo en la cruz. Those who think they have a license to sin because God will forgive them Aquellos que piensan que tienen licencia para pecar porque Dios los va a perdonar, reveals a love for oneself. revelan su amor por ellos mismos. Just like in our marriage, when my wife and I have conflict. Como en el matrimonio, cuando mi esposa y yo tenemos un conflicto, The conflict is caused because
I'm loving myself more than her. La discusión se da porque yo me amo más a mí mismo que a ella. I'm not willing to give up my right as a husband, No estoy dispuesto a rendirme en mis derechos como esposo, as responsible for the household, como responsabilidad de la casa, to let her have her way. para dejarla tener a ella su manera de hacer las cosas. And I have to look and say, am I doing this because I love myself more than I love my wife? Eso tengo que preguntarme, estoy haciendo esto y tengo que ver que estoy haciendo esto porque me amo más a mí mismo que a mi esposa. I have to look at my relationship with Robert the same way. Tengo que ver también mi relación con Robert de la misma manera. I also have to look at the situation with an unbeliever Tengo que ver también de esa manera con un no creyente, the same way. de la misma forma. Because we're supposed to love God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Porque It's the first greatest commandment. Porque supuestamente debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como el primer mandamiento. The second is to love our neighbor as ourselves. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And because I love God so much, I'm going to let grace and the way I treat other people govern my life. Y entonces, como amo tanto al Señor, voy a permitir que esa misma gracia venga hacia otras personas en mi vida. The inevitable impact of grace is love for others. El impacto de la gracia es amor para otros. A true understanding of grace leads to an ever-increasing love for God, Un verdadero entendimiento de la gracia nos da un mayor crecimiento de nuestro amor por Dios and an ever-deepening commitment to love, to do His will and to follow His truth. y también del tener la voluntad de cumplir su verdad, sus mandatos. We all struggle, Pero todos peleamos, luchamos. but what we need to do is go back and reflect and think about how much love God had for us. Pero la manera que tengo que hacer entonces es voltear atrás y ver todo el amor que Dios tiene para nosotros And see how He extended His grace to us. y cómo extender su gracia a nosotros. And because we're so grateful for that, Y de esa manera también tener esa gracia para eso. it should change the way we deal with others. Que va a cambiar la manera en la que nosotros nos relacionamos o nos comportamos con otros. This allows us, this grace, this love, allows us to forsake and surrender our freedoms we have in Christ Entonces su gracia nos permite rendir las libertades que tenemos a Cristo for the unity and love in the church. por la unidad y el amor en la iglesia. We cannot do it without the Holy Spirit abiding in us. No podemos hacerlo sin el Espíritu Santo habitando en nosotros, abundando en nosotros. If the Holy Spirit has convicted you in any way, Si el Espíritu Santo te ha convencido de alguna manera, I'm sure Alex and the leaders here in this church would be happy to meet with you and pray for you. estoy seguro que Alex y los líderes de la iglesia van a estar contentos de poder platicar y orar contigo. I'd like to close us in prayer. Me gustaría terminar en oración. Our dear Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for the truth gracias por la verdad that we find in your word. que encontramos en tu palabra. Please give us the strength Por favor, danos fuerza to surrender our freedom para rendir nuestras libertades that we have in Christ que tenemos en Cristo and show our love to others y mostrar nuestro amor a otros by surrendering these freedoms we know we have in Christ. para rendir estas libertades que sabemos que tenemos en Cristo, But because we love others, pero porque amamos a otros, we're willing to forego the freedoms that we have. estamos dispuestos a renunciar a las libertades que tenemos. We acknowledge that without your Holy Spirit working in us, Reconocemos que sin tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, we would be unable to do this. seríamos incapaces de hacer esto. We pray this prayer Oramos esta oración in your blessed Son's powerful holy name. en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amen. Amén.